Llegas a una parada de descanso, hace 35 grados, el asfalto está tan blando que deja huellas, y hay un tráiler de 18 ruedas estacionado en el lote, con el motor encendido, sin nadie adentro, solo ese enorme diésel quemando combustible en medio de una ola de calor sin razón aparente. Lo sientes, ese pequeño destello de irritación. ¿En serio? ¿Con este calor? Si se trata de mantenerse fresco, ¿por qué no abrir una ventana como el resto de nosotros? Y si el motor nunca se detiene, ¿acaso no acaba autodestruyéndose? Tenlo en cuenta porque el juicio que acabas de emitir es completamente erróneo. Ese camión no es un vehículo, es una casa. Su cabina para viajes largos tiene cama normal, nevera, microondas y una cortina que separa la litera de los asientos. Ese conductor está en un periodo de descanso obligatorio a nivel federal, de 10 horas según lo exige la ley, y no tiene a dónde más ir. Sin hotel, sin el sofá de un amigo, sin un vestíbulo donde esperar. El camión es el único refugio que tienen. Así que cuando ves un motor encendido sin nadie al volante, no estás viendo negligencia, estás viendo el apartamento de alguien. El motor no está encendido para conducir, listo para la parada. Tu primer instinto era lógico, pero aún así falló. Sabes que dejar un auto en ralentí es malo, el auto calentando o el aire a tope en un estacionamiento. Inútil. Desperdiciad, gira la llave. Pero, y esta es la parte que lo cambia todo, un auto en ralentí y un camión en ralentí no son el mismo problema, simplemente se ven idénticos desde afuera. Un auto está encendido por comodidad 5 minutos, un camión lo hace por supervivencia 10 horas sin opción. Misma palabra, efectos distintos. Entonces, ¿qué falla realmente al apagar el motor? La sorpresa aumenta mientras más avanzas en la lista. Empecemos por lo obvio, el control climático. La calefacción y el aire acondicionado de un camión diésel funcionan directamente con el motor, no con una batería separada ni con una unidad de respaldo. El motor, si lo apagas, el control climático muere al instante. En verano, una caja metálica al sol alcanza 54 grados en solo 40 minutos. Es más caliente que una sauna, es letal. Esa es la temperatura de un auto dejado en un estacionamiento en Phoenix en julio. Excepto que esta caja es más grande, el metal es más grueso y no hay sombra. En invierno, la misma cabina baja de 0 grados en menos de una hora en climas fríos. Una ventana entreabierta no te salva, solo estás cambiando una temperatura letal por otra un poco más ventosa. Sin el motor, la cabina no es desagradable. Es una trampa. Pero espera, esa es solo la primera razón. Razón 2. Todo el sistema eléctrico del camión funciona con el alternador, que solo genera energía cuando el motor está en marcha. Si apagas el motor, el GPS desaparece, la radio CB desaparece, el refrigerador desaparece, las luces desaparecen, la carga del teléfono desaparece, cualquier equipo médico del que dependa el conductor, desaparece. Todo el sistema colapsa de inmediato. No es solo una molestia. Borrado. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Un conductor que se despierta a las 3 de la mañana para una salida programada no tiene navegación, ni forma de comprobar el estado de las carreteras, ni manera de contactar con la central, y un refrigerador lleno de comida que lleva calentándose 8 horas. Eso no es solo una molestia. Eso es un fallo en cascada antes de que el día siquiera comience. Ahora, aquí viene la parte extraña. Pero lo más importante, algo que pocos saben, es el motor mismo. Los motores diésel están hechos para durar cientos de miles de millas. Un motor de larga distancia bien mantenido puede funcionar durante más de 1 millón de millas si se cuida adecuadamente. Eso es como conducir hasta la luna y volver 2 veces. Pero solo si lo cuidas bien, y arrancar el motor en frío repetidamente es una de las peores cosas que puedes hacerle. Un arranque en frío significa encender un motor que ha bajado a la temperatura del aire exterior. El metal se ha contraído, el aceite se ha acumulado en el fondo del motor en lugar de recubrir las piezas móviles. Las líneas de combustible han perdido presión. Cada arranque en frío provoca un desgaste en el motor equivalente a entre 1 y 3 horas de funcionamiento normal, dependiendo de la temperatura y las condiciones. Un conductor que apaga y arranca en frío 8 veces por semana causa más daño a largo plazo que uno que deja el motor en ralentí durante la noche. Dejar el motor en ralentí no es la opción descuidada. Para el motor es la opción responsable, y aún hay una razón más, y esta toma a la gente completamente por sorpresa. Las líneas de combustible diésel funcionan bajo presión. Después de un apagado prolongado, especialmente en clima frío, el aire se infiltra en esas líneas. Volver a poner el sistema en marcha no es solo girar una llave, significa purgar las líneas de combustible, un proceso que toma entre 20 y 40 minutos, dependiendo del motor y las condiciones.
En un horario de entregas donde los retrasos tienen penalizaciones económicas, esa demora cuesta dinero real. Multiplica eso por una flota de cientos de camiones, cada uno perdiendo 40 minutos cada mañana, y te enfrentas a una pérdida operativa asombrosa. Detener el motor nunca es algo casual, es un compromiso al que se le asigna un valor concreto. Pero aquí es donde se vuelve loco. Desde fuera, un camión en ralentí y un coche en ralentí se ven exactamente igual. Mismo tubo de escape, mismo zumbido bajo, misma energía de ¿alguien se olvidó de apagar eso? No es una cortesía, es un sistema dentro de un sistema. El camión en ralentí afuera de un hospital a las 3 de la mañana no está perdido ni esperando instrucciones. Es un conductor de suministros médicos en descanso obligatorio, con el sistema de climatización encendido porque la carga requiere una temperatura estable, y el ELD indica que el camión no se mueve durante otras 6 horas, sin importar nada más. Ese olor a diésel, en una parada de descanso en la autopista, justo después del amanecer, no es el escape que quedó de la noche anterior. 50 conductores acaban de completar sus ventanas de 10 horas en el mismo lapso de tiempo, y salieron con 20 minutos de diferencia entre sí. Lo que hueles es la salida sincronizada de una fuerza laboral. La señal de prohibido camiones en el acceso a un hotel no tiene nada que ver con ordenanzas de ruido o quejas del vecindario. Un tráiler completamente cargado necesita cerca de 200 pies para completar un giro seguro. Eso es aproximadamente 2/3 de un campo de fútbol, solo para doblar una esquina. La entrada del hotel fue diseñada para un Toyota Camry. El camión no puede maniobrar físicamente esa entrada, y el conductor lo sabía incluso antes de reducir la velocidad. Quien transporta ganado nunca apaga el motor. La ley exige climatización activa con animales a bordo. Así duermen, con el motor encendido y 30 animales tras la cabina. El camión respira en el parking oscuro mientras todo lo demás queda en silencio. Los sándwiches preenvasados en la nevera de la parada de camiones tienen una vida útil inusualmente larga a propósito, no por baja calidad, sino porque un conductor que compra su almuerzo hoy podría no encontrar otra opción de comida en 3 semanas, dependiendo de la ruta. Las cabinas dormitorio premium, un Volvo VNL o un Freightliner Cascadia con el paquete interior completo, vienen con asientos de cuero, zonas de clima dual, puertos USB en la litera, colchones de espuma viscoelástica y aislamiento acústico que reduce el ruido de la carretera mejor que la mayoría de las paredes de apartamentos en una gran ciudad. Los usados en buen estado se venden por más que un auto económico nuevo. Y cuando un puente importante falla o una tormenta cierra un corredor vial crítico, el daño no se limita a los retrasos en el tráfico. Son miles de relojes Achos que de repente quedan desincronizados con las ventanas de entrega para las que fueron diseñados con precisión. Despachadores en una docena de estados reconstruyendo horarios desde cero porque cada hora de retraso se convierte en una reacción en cadena legal y logística que termina, eventualmente e invisiblemente, en un estante vacío en una tienda a la que entras 3 días después preguntándote por qué falta algo básico. Ahora, la parte que normalmente se omite, la cabina no es una vida perfecta. Alternar entre cargas diurnas y nocturnas provoca una alteración real y documentada en la calidad del sueño con el tiempo. Horarios irregulares, semanas lejos de la familia y el peso psicológico del aislamiento no son cosas menores, y cualquiera que te diga que el trabajo está romantizado, tiene razón. Hay aproximadamente 313.000 espacios designados para estacionar camiones en Estados Unidos para 3,5 millones de conductores. En las noches de mayor demanda, los lugares legales para estacionar se agotan antes de la medianoche. Los conductores terminan en rampas de entrada a autopistas, en las esquinas traseras de los estacionamientos de grandes tiendas, en lugares que no fueron diseñados para un vehículo de 70 pies porque el reloj se agotó y físicamente no hay ningún otro lugar donde detenerse. La rotación de conductores en las principales empresas transportistas oscila entre el 90 y el 100% anual. El mismo asiento, una persona completamente diferente en menos de 12 meses. La vida realmente es exigente, y las propias cifras de la industria demuestran que no puede sostenerse en las condiciones actuales, pero la presión por cambiar es real, y las respuestas están empezando a aparecer. Los sistemas de conducción autónoma no se están desarrollando para eliminar a los conductores de camiones. La versión realista a corto plazo es una operación supervisada, donde el conductor monitorea en lugar de conducir durante partes de la ruta, ampliando la ventana funcional sin violar las reglas de descanso.
Pilot Flying J y Loves están invirtiendo en instalaciones para conductores que se parecen menos a paradas de combustible y más a hoteles reales, duchas privadas, comida caliente, salas para dormir, Wi-Fi rápido, porque mantener a los conductores en el sistema requiere hacer que el sistema valga la pena. La cabina sigue siendo la base, pero la brecha se está cerrando. Ciertas transportistas ofrecen rutas de carril dedicado y regreso a casa cada 2 días para retener conductores experimentados que buscarían puestos regionales. Algunas flotas usan modelos de fatiga para alertar al conductor antes del límite legal, permitiendo paradas planificadas en vez de forzadas. La cabina está mejorando. Las regulaciones no van a desaparecer. ¿Será el trabajo sostenible antes de que la falta de personal se vuelva un problema crítico? Si ves una cabina oscura en un área de descanso a las 3 de la mañana, no es alguien que no pudo pagar habitación, es alguien a 1.400 kilómetros de casa, obligado a estar ahí, cuidando carga que estará en estanterías antes de que despiertes. El camión no se detiene, solo descansa, y luego vuelve a ponerse en marcha. El convoy militar de la autopista sigue un protocolo de ralentí obligatorio. No es opcional. Sirve para comunicaciones, armas y salida rápida. Apagar el motor es una decisión táctica. Las señales de no dejar el motor en ralentí en escuelas son para autobuses y padres esperando cerca de los niños. Sus excepciones no aplican a un camión con litera estacionado en un área de descanso a 2 millas. Vehículo diferente, contexto diferente, regla diferente. El plátano que comiste esta mañana, según una teoría, se mantuvo a casi exactamente 58 grados desde un puerto en Guatemala hasta un centro de distribución y luego a tu tienda, una cadena de frío que puede durar de 8 a 12 días y varios trayectos en camión, cada uno dependiendo de un motor que nunca se detuvo. Si se rompe la cadena en cualquier punto, la fruta madura demasiado rápido. Mantener la consistencia de la temperatura a esa escala requiere energía continua. La energía continua requiere motores en funcionamiento continuo. El parloteo por radio CB que escuchaste en un viaje por carretera, conductores advirtiéndose unos a otros sobre hielo negro en un tramo adelante, sobre un camión cruzado bloqueando 2 carriles, sobre una estación de pesaje que está abierta y revisando permisos. Esa red de seguridad en tiempo real solo existe cuando el motor está encendido, sin motor, sin alternador, sin radio, sin advertencia. El coche piloto que guía esa carga sobredimensionada a través de la montaña funciona para que sus luces de advertencia y radio sigan activas en un tramo donde el GPS se pierde y la carretera apenas es lo suficientemente ancha para ambos. Ese motor no está en ralentí porque el conductor esté cómodo. Está en ralentí porque el sistema lo requiere. El restaurante de parada de camiones que huele a diésel antes del amanecer, ese olor es la cadena de suministro respirando. Un cuarto de milla de motores funcionando bajos y constantes para que tus estantes del supermercado, tu farmacia, tu ferretería estén abastecidos para cuando llegues. Has estado rodeado de esto toda tu vida. Simplemente no tenías un nombre para ello. Ahora, el combustible. Tienes razón en pensar en ello. Un camión en ralentí durante la noche consume aproximadamente 0.8 galones por hora. 8 horas son 6.5 galones por camión por noche. Aproximadamente lo que consume un coche al conducir de Chicago a Milwaukee y de regreso. En cientos de miles de camiones de larga distancia, solo en una noche cualquiera en Estados Unidos, eso es un número realmente grande. Costo real, emisiones reales. Nadie serio pretende lo contrario, y la presión para solucionarlo lleva décadas acumulándose, pero la solución existe, y ya está en marcha. Ahora, las APUs son obligatorias o están incentivadas financieramente en más de 30 estados, reduciendo el consumo nocturno de 0.8 galones por hora a 0.2. Diferencia entre un secador y cargar un móvil toda la noche. El confort eléctrico en cabina, con baterías para calefacción, aire y electrónica sin diésel, es estándar en camiones nuevos como el Tesla Semi y Freightliner y Cascadia, con baterías para descansos de 8 horas. Las conexiones en Flying J, Pilot y Loves permiten conectarse a energía externa, como un barco en un muelle. Energía de red, sin motor ni emisiones. Más de 30 estados tienen leyes contra el ralentí, pero todos incluyen exenciones explícitas para temperaturas extremas, literas para dormir y necesidad mecánica, porque quienes redactaron esas leyes entendieron que esto no es sencillo. El cuello de botella no es la tecnología, es el dinero. Una APU cuesta entre $8 y $12,000 instalado.
Para una gran flota, eso es una partida en el presupuesto de capital, significativa pero manejable, recuperable en ahorros de combustible en 2 o 3 años. Para un propietario operador que maneja un solo camión con márgenes tan ajustados que una llanta reventada es una crisis financiera, de 8 a 12 mil dólares son años de deuda. La tecnología que podría eliminar el consumo de combustible en ralentí durante la noche existe, funciona y está comprobada. El acceso a ella está distribuido de manera desigual, afectando más a quienes tienen menos respaldo financiero. Ese es el verdadero problema, no el conductor sentado en ese estacionamiento. Aquí está el cambio de perspectiva. Ese camión en ralentí no es evidencia de un sistema roto, es evidencia de un sistema construido con una brecha desde el principio, que luego se entregó a los conductores para que la llenaran, y después se culpó a esos mismos conductores por la forma en que la llenaron. Se les dieron apartamentos rodantes, sin fuente de energía externa. Se les impusieron requisitos obligatorios de descanso sin infraestructura que los respaldara. Sus horarios asumían que estarían estacionados en una autopista oscura. Les dieron las llaves diciendo, averigua cómo pasar la noche. El motor fue su solución. 3 de la mañana, un camión, un estacionamiento oscuro, el motor encendido, un tenue resplandor azul a través de la cortina. Alguien está durmiendo ahí dentro, a 600 millas de su casa porque la ley dice que tiene que detenerse, y ese motor es lo único que los separa de una caja de metal que los congelaría o asaría antes del amanecer. El motor no está encendido porque al conductor no le importe. Está encendido porque alguien diseñó todo el sistema y se olvidó de poner una pared para enchufar.